Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes de Crónicas Barriales. Un sábado espléndido, mucho sol, y bueno, hace calor, hace calor, para estar en la sombra escuchando buena música, buena radio, y a nosotros. Y recordando las callecitas de Buenos Aires, ¿no? Recordando las callecitas que tienen ese, qué sé yo, como Quintino Bocayuva, Quintino Antonio Ferreira de Sousa Bocayuva, que es una calle que está en el barrio de Almagro. Nació el 4 de diciembre de 1836 en Río de Janeiro y un 11 de junio de 1912 falleció. Nació, mejor dicho, en Itaiguay y falleció en Río de Janeiro. Fue periodista, escritor y político brasileño, conocido por su participación en el proceso de proclamación de la República de Brasil. Como político, fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de su país entre los años 1889 y 1891 y presidente del Estado de Río de Janeiro entre 1900 y 1903. En la Argentina, donde lo recuerdan varias calles, es conocido como Quintino Bocayuva. En 1850 se mudó a la ciudad de San Pablo, iniciando su vida profesional como tipógrafo y revisor. Si bien comenzó a estudiar Derecho, se vio obligado a abandonar los estudios por falta de recursos. En esa época colaboró en el periódico Acaiba, en el año 1851, donde adoptó el seudónimo de Bocayuva, nombre común de dos especies nativas de palmeras, para afirmar su nativismo. Defensor ferviente de las ideas republicanas. A su regreso a la ciudad de Río de Janeiro, trabajó en los periódicos Diario do Río de Janeiro y Correo Mercantil, en los años 1860 al año 1864. Encabezó la redacción del Manifiesto Republicano, publicado el 3 de diciembre de 1870, en la primera edición del diario A República, en cuyas páginas escribió hasta 1874, cuando fundó el periódico O Globo. En 1884 fundó O País, que ejerció una gran influencia en la campaña republicana. Fue masón, siendo iniciado en la logia Amistad de San Pablo en 1861. Era contrario a las ideas positivistas. Polémico, de discurso agresivo y lógico, en el Congreso Republicano de San Pablo de mayo de 1889, pregonó la teoría de una campaña doctrinaria por medio de la prensa por la instalación progresiva de la República. Su carrera política,
junto a un grupo de personalidades civiles en 1889 y militares que estaban descontentos con el régimen monárquico, fue decisivo en los acontecimientos que condujeron a la deposición del emperador Pedro II y la proclamación de la República Brasileña. Fue el único civil que cabalgó al lado de Benjamín Constant y del mariscal Fonseca con las tropas que se dirigieron al cuartel general del ejército una mañana del 15 de noviembre de 1889, cuando fue proclamada la República. Tras ello participó del gobierno provisorio, asumiendo la cartera de Relaciones Exteriores. En aquel rol negoció y firmó el Tratado de Montevideo el 25 de enero de 1890 en relación con el conflicto de límites entre Buenos Aires y Argentina por el territorio de Misiones, que disponía la división en dos partes de igual superficie del territorio en disputa. Luego de la firma del tratado, el 25 de enero de 1890, Bocaiúva fue recibido como héroe en Buenos Aires con grandes agasajos. Cuando llegó a Brasil fue muy mal recibido y el tratado fue rechazado al año siguiente por el Congreso Nacional de Brasil, tras lo cual ambos países acudieron al arbitraje del presidente de los Estados Unidos de América, Robert Cleveland, quien finalmente falló en un laudo arbitral a favor de Brasil, adjudicando todo el territorio en disputa. Bocaiúva se vio obligado a abandonar su cargo para continuar como senador por el estado de Río de Janeiro en la Asamblea Nacional Constituyente. Falleció en el barrio de Río de Janeiro, donde residía el que hoy un homenaje lleva el nombre de Quintino Bocaiúva. También hay una ciudad de Minas Gerais del nombre Bocaiúva, y el mismo año de su fallecimiento en la ciudad de Buenos Aires se bautizó una calle del barrio de Almagro en su honor con el nombre de Quintino Bocaiúva. Muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Ay, sí, vamos. Vamos con Papo, con Papo Blue. Nos vamos a todas partes con Papo. Un grupo musical de hard rock argentino liderado por el vocalista y guitarrista del grupo Papo, que tuvo diferentes formaciones y reencuentros entre 1970 y 1999 y que grabó 9 álbumes de estudio. Vamos a recordarlo a Papo en este tema que se llama Mi Vieja. Adelante, Fabricio. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, Toda su vida laburó sin parar. toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta De que le afanen una y otra vez. de que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, Se vuelve loco, nos quiere matar. me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie
se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Bueno, y hoy quería hacerles una invitación para este verano que estamos viviendo y tan intenso aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, la invitación sería para recorrer distintas actividades de algunos de los museos de nuestra ciudad, en este caso del Museo Eduardo Sívori. Bueno, hay distintas actividades, quiero comentar, que son para compartir con la familia, con las niñas, los niños, con las infancias. También hay actividades para adultos, para hacer recorridos de visitas guiadas. Realmente la oferta cultural que nos está brindando este museo es muy interesante. Por ejemplo, les voy a leer de la página del gobierno de la ciudad las actividades para el domingo 26 de enero a las 15 horas. Se llama Pintura Sonora, es un taller. ¿Qué colores tienen los sonidos? ¿Hay música en una obra de arte? ¿Podemos oír la música y la escultura? Bueno, la actividad invita a descubrir, ¿no?, todas estas sensaciones, todas estas cuestiones que nos acuden, que nos pasan, que cuando intentamos empezar a generar arte, ¿no?, cuando estamos transitando el mundo de la creación. Y es una actividad para niñas y niños de 6 a 12 años. Ese mismo día, también a las 18 horas, hay una visita guiada al Salón Manuel Belgrano. ¿Se acuerdan que yo ya les había comentado que se había inaugurado en diciembre, creo que fue el 28, ahora no recuerdo bien, el Salón Manuel Belgrano, que es una interesante propuesta que ya se viene haciendo en el museo desde hace muchos años? Bueno, y hay un recorrido guiado a cargo del equipo educativo del museo. Otra propuesta es para el 29 de enero, que son citas con artistas. Por ejemplo, con Karina Glorker, Susana Groisman y Laura Pires. Hay un recorrido, y también acá tiene que ver con un recorrido al Salón Manuel Belgrano, a cargo de los artistas seleccionados y también de los premiados. Es una muy linda actividad para que el público pueda conectarse con el artista, con la artista, con quien generó la obra, ¿no?, y poder así ofrecer este diálogo, ¿no?, este diálogo no solo de la palabra, sino este diálogo interno de la creación, que los y las artistas puedan brindarle al público de la vida cotidiana, a quien visita la obra, esta cuestión de qué es la creación, ¿no?, y cómo fluye esa creación, cómo se puede transmitir a alguien que de pronto no tiene experiencia en el mundo del arte. Así que me parece una propuesta muy interesante, ¿no?, que las y los artistas puedan dialogar con quienes van a visitar la muestra. En este caso son 3 artistas mujeres. Hay otra propuesta para el jueves 30 de enero, taller de escultura. ¿Qué es una escultura? Y a partir de esta pregunta
comenzaremos, dice la página del museo, un viaje por las salas del museo para descubrir esculturas del Salón Manuel Belgrano, de qué materiales han utilizado los artistas, cuál es el mejor punto de vista para verlo, qué nos transmite. Bueno, todas estas preguntas que nos hacemos cuando visitamos una muestra. La verdad que es una propuesta que me parece muy interesante. Tiene un hilo conductor, todas estas propuestas que he leído ahora, o por lo menos la mayoría, que es el Salón Manuel Belgrano que se está exponiendo, y me parece muy importante que aprovechar un salón tan importante como este, con tanta trayectoria, con tantos años que ya se está haciendo, ¿no? Con tanta historia que tiene este salón, bueno, que el público se pueda vincular con las obras de los artistas, en este caso con la escultura, y quien hace esta visita guiada que está destinada para niñas y niños de 6 a 12 años, puedan conectar, ¿no?, a las infancias con, bueno, con esta cuestión de la creación, ¿no?, con esta pregunta que a veces nos hacemos, que tiene que ver con los materiales, que tiene que ver desde dónde se mira una escultura, desde qué punto también la miramos, si la miramos de frente, si la miramos de atrás, de perfil. Bueno, esto es muy interesante, saber cómo se mira una escultura, que no es lo mismo que una pintura, un dibujo, que es bidimensional. Me parece que todas son propuestas muy atractivas para un verano muy fuerte, ¿no?, aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque las temperaturas son bastante altas, pero poder disfrutar en un ámbito como es el Museo Eduardo Sívori, rodeado de naturaleza, porque como decimos siempre, está frente al Rosedal, en Palermo. Bueno, realmente me parece muy interesante. Así que bueno, son todas las actividades que hay para este mes de enero, que incluso el jueves 30 a las 18 horas hay para todo el público, ya no para niñas y niños, una visita guiada también a cargo del equipo educativo para que conozcan y que sepan acerca de las obras del Salón Manuel Belgrano. Bueno, con esto me despido y espero que disfruten de estos días de enero, visitando el museo y compartiendo con las y los artistas un mundo de arte. Bueno, y me despido hasta la próxima semana. Sin pan y sin trabajo, tituló Ernesto de la Cárcova el óleo que pintó en la década final del siglo XIX, la misma década en que aparecían por todas partes clubes para ocupar el ocio de los ingleses que dirigían empresas y de la clase rica porteña que usufructuaba las rentas de sus estancias. Como ese cuadro se encuentra en permanente exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes, aún hoy impacta el clima depresivo de la obra, que en gran dimensión muestra a un obrero golpeando impotente sobre una mesa vacía de su desolada habitación, a su mujer miserablemente vestida amamantando a un niño, y a través de la ventana un fondo de fábricas cuyas chimeneas sin penachos de humo son un testimonio más de la miseria que enuncia. Aquellos asalariados que no soportaban las desgracias que acarrea la desocupación, cumplían en su mayor parte jornadas de más de 10 horas en sus trabajos. Las cifras establecen que 8.732 obreros, o sea, el 60% del total, trabajaban 10 horas por día. 7.511 horas, unos 1.012 horas, 21.814 horas y 10.016
horas por día. Solo 4.850 trabajaban 8 horas, todos sin descanso dominical. Algunos núcleos gremiales que conmemoraban por primera vez el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo de 1890, hicieron una presentación ante la Cámara de Diputados sin lograr ningún efecto. En ella solicitaban limitación de la jornada de labor a 8 horas, prohibición de trabajar para menores de 14 años, abolición del trabajo nocturno a mujeres y menores de 18 años, descanso en el fin de semana. En ese mismo año llegaba a Buenos Aires el caballo del siglo, adquirido como se ha visto por el Sportman Bucó en la casi increíble suma de 30.000 libras esterlinas. Se podrá pensar legítimamente que lo dicho representa un hecho casual, pero esas antítesis surgen frecuentemente del estudio de la época. En 1894, fecha en la que Ernesto de la Cárcova pintó su triste óleo, se inauguró la Avenida de Mayo al estilo de los bulevares parisienses. La ciudad contó a partir de entonces con una ancha vía por donde circulaban la ostentación del lujo y la holganza por la mano izquierda, establecida el año anterior, para adecuarla a la forma del tránsito imperante en Gran Bretaña. Los tintes sombríos y la burla surgían de los hechos y no de las palabras, y esto era tan cierto que en ese momento recrudecieron las manifestaciones, protestas y huelgas de los trabajadores, quienes fueron víctimas de brutales y sangrientas represalias policiales. Para reforzar sus mecanismos defensivos, aquellos que paseaban por la Avenida de Mayo, Palermo, en carrozas arrastradas por caballos, piafantes y cocheros uniformados o en los primeros automóviles con motor a explosión, no encontraron mejor solución para detener esas reclamaciones que establecer el estado de sitio y promulgar la ley de residencia, mediante la cual podían ser expulsados del país los extranjeros indeseables, entre los que se encontraban los pioneros de la militancia sindical. Parece ser que nada ha cambiado, ¿no? Yo escucho eso y es increíble. Estamos hablando de 1890 y pico. Tan actual, ¿no? Y qué poco evolucionamos como seres humanos, ¿no? Tanto individualmente como socialmente, como sociedad, como Estado, como comunidad. Como comunidad. La ley de residencia fue presentada en el Parlamento por el senador Miguel Cané, aquel que, compartiendo una comida con Pellegrini y otros en París después del derbi de Chantilly, participó en el alumbramiento de la idea de la fundación del Jockey Club. Corría el año 1902, el de las patotas bravas en la Corrientes y Esmeralda del tango de Celedonio Flores. De acuerdo con información difundida por el Boletín del Departamento Nacional de Trabajo, número 21, año 1912, durante los cruciales años del centenario, el jornal de la mayor parte de los obreros no alcanzaba para cubrir sus necesidades mínimas. Era la misma época en la que estaba en todo su apogeo la efervescente actividad de los niños bien, desplegada a través de ejercicios físicos, deportes, expediciones callejeras, desmanes en lugares de baile y francachelas rematadas en los peringundines privados, donde rociaban con champaña a las prostitutas francesas traídas de Polonia en activo contrabando femenino. Interesante todo este análisis, ¿no?, que se despliega, porque bueno, uno ve la época de esplendor, como dijimos nosotros, en otras oportunidades, hablando de los teatros que aparecían a principios del siglo, ¿no? 20. Claro, y ahora vemos también esta dificultad, esta gente, bueno, todo lo que
va contando a través de esta obra de teatro de la Cárcova, ¿no? A través de lo que despierta su obra y esta realidad, como diría Kandinsky, y cómo ¿no? representa una obra de arte, ¿no? Con un autor comprometido, cómo representa el contexto de la época, ¿no? En la cual fue creada la obra, y cómo está muy bien detallado acá, ¿no? En este artículo que forma parte de este libro que fue publicado en 1971, formó parte de una colección, La Historia Popular. Este es el tomo 36. Dice: la historia popular, vida y milagros de nuestro pueblo. En este caso, el autor es Oscar Troncoso. Bueno, vamos a otro tema musical con Papo. Adelante. Blues. Oh. 1, 2, 3, 4. Ella es como un ángel que vuela al ras, no tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Ahora está sola en la multitud y está escuchando Johnny B. Good. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella es un ángel en la voz de Papo. Pequeña cosa, si no tuviera alas como tiene, si no hablara y cantara, si no fuera de fiesta de velorio, si no amara tus piernas como ramas de un niño, si no tuviera acaso componentes políticos, estaría diciendo que el corazón es solo el corazón, no esta mancha que cambia pasos, bodas y viajes, no este pájaro huido que carga una maleta pesada como pueblo, no esta sombra que emigra en mala hora que va. José Antonio Cedrón. Sí, que nació en Buenos Aires, Argentina, donde comenzó a publicar en la década de los años 70, integró la mesa directiva de la agrupación gremial de escritores argentinos,
Vivió durante una década exiliado en diversos países de Latinoamérica. En Venezuela trabajó como docente y en la revista Los Libros. En México fue coordinador de bibliotecas de investigación en el Archivo Histórico de Puebla. Luego trabajó 5 años en la Universidad Autónoma de Puebla. Seleccionó y compiló los 4 tomos del libro Sucesión Rectoral y Crisis en la Izquierda, y es autor del capítulo sobre Haití en el libro América Latina, Herida y Rebelde, y del documento Guatemala, el proceso de diversificación del movimiento revolucionario visto por PGT. Posteriormente, en los años 90, en la Ciudad de México, fue coordinador de ediciones del diario 1+1 y se desempeñó como editor de la revista Este País. Publicó los poemarios La Tierra sin Segundos, De este lado y del otro, Actos Vidario y el reportaje novelado El negocio de la fe, entre otros. Muy bien, y tenemos el gusto de poder conversar con José Antonio Cedrón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Luis, bueno, muchas gracias, muy amable por esa presentación. Por favor, bien, usted bien. Se la merece Muy mucho merecida, más. muy merecida, José. Bueno, muchas gracias. Aparte, bueno, es interesante porque, bueno, va remarcando un poco todo tu recorrido, ¿no? Por la literatura, tus lugares Sí. que fuiste ocupando, ¿no? A nivel de gestión también cultural, que fueron tan importantes en tu vida, ¿no, José? Sí, en este tiempo que tú sabes, bueno, me estoy recuperando de algunas cuestiones de salud y eso uno, cuando está solo repasa, bueno, vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Claro. Y uno dice, caramba, todo esto pude hacer, ¿cómo la hice? No sé. Pero bueno, son accidentes, la vida te puso ahí y bueno, y uno no tenía conciencia de eso, en el sentido de, bueno, de todo esto que uno hoy está repasando, ¿no? Sino sencillamente viviste y trabajabas y, Pero y así surgieron las cosas. Claro. Pero evidentemente había algún objetivo, le pusiste pasión, porque bueno, seguiste con el camino de las letras, Sí. ¿no es cierto? Y Sí, es verdad, sí, siempre me interesó. Sí, eso sí le puse mucha pasión, de eso estoy seguro. En eso me reconozco. Bueno. No, sí. Tenemos unos cuantos minutitos para charlar, así que sería bueno, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes conozcan un poquito acerca del José Antonio Cedrón, creador, ¿no? ¿Cómo surge la literatura en tu vida? ¿Cuándo comenzás a escribir? Voy a ser breve. Mira, yo lo que pasa es que, con mis padres hice casi 3 veces la secundaria porque mis padres me ponían en una escuela técnica. Ajá. Y no era lo que yo quería, entonces yo ahí fracasaba, ¿no? Entonces vuelta al segundo año no volver a salir, hasta que pude dar con lo mío, ya un poco más tarde. Bueno, después entré en Bellas Artes, lo estoy haciendo breve, ¿no? Sí, tranquilo. Y estuve en Bellas Artes, hasta llegué a participé de exposiciones colectivas, incluso en alguna individual en el teatro, en un teatro en la calle Agüero, no me acuerdo, Chilo Pugliese era el director, me dio el foyer, y también en el Cine Arte, que estaba ahí frente al Obelisco, no sé si aún existe. ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste en la Belgrano, José? ¿En la Manuel Belgrano? No, en otra, que estaba en... ¿Cómo es? Estaba en... Ay, caramba. ¿Lola Mora? En Belgrano, perdón, No. En el barrio de Belgrano. Ah, sí. en Belgrano. Pero bueno, pero no me terminé de... No sé cómo explicarlo, decir, no me terminaba de expresar eso, no sé. Y bueno, y escribí, no sé cómo empecé con eso, y bueno, empecé a escribir, ¿no? Y entonces yo recuerdo, y a veces le digo un poco jugando a Rubén Derlich, ¿no? Porque hasta ese momento había conocido gente que escribía poemas. Ajá. Entonces el primer poeta que conocí era él. Ah, mira, Rubén. Porque lo conocí a través a inicios de los 70, porque se hacían en ese entonces, empezaron a hacerse poemas ilustrados. Sí. Y creo que fue de los primeros con Juan Manuel Sánchez, que era el grupo Espartaco, ¿no? Claro, sí, Y el grupo tanto así Espartaco. que después también yo hice uno con Ricardo Carpani, y se vendían en una galería que existía, donde había un cine que se llamaba Auditorio Kraft, creo que también era teatro en la calle de los Llanos. Muy conocido, claro. ¿Verdad? Y el primer local que estaba ahí se llamaba Jorasi.
o Jorás, no sé, algo así, porque era José Ramón Chipola, que era, bueno, el más importante, digamos, exhibidor y distribuidor de estos poemas ilustrados, ¿no? Claro. Bueno, y ahí ya siguió la cosa, ¿no? Con mayor o menor, ocupación en mi vida, pero... También con Café Concert, ¿no es cierto? Sí, eso ya fue posterior también, ¿no? Sí, en los 70, sí, porque si no recuerdo mal, me parece que la Feria del Libro se hizo, no sé si esa vez o se hacía entonces, no tengo muy buena memoria para esto, ni lo he buscado, en la Plaza Flores. Ah, mira vos. Y yo ya vivía acá, en Flores. Sí. Entonces voy, y había un espectáculo, gente que hacía música, y me quedé sentado viendo eso, parado, no me acuerdo. Y apareció un muchacho que se llamaba Daniel Lovecchio, me acuerdo, y cantó un poema que era un poema mío. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¡Ay, qué maravilla! Qué linda sorpresa, me acerqué y bueno, y a partir de ahí nació una amistad muy grande. Él es director de teatro, vive en España, se quedó en España desde los tiempos del exilio. Vino una vez acá, hizo unos espectáculos para niños hace muchos años. Y bueno, lo fui a saludar, ¿no? En el Cervantes creo que fue. Y hice con él y otros músicos, armamos un trabajo que se presentó en varios lados y se llamaba Civis Pacem Parabellum. Se lo pusimos porque, bueno, como hemos vivido los periodos que ustedes ya conocen, que todos conocemos, entonces era un poco para ocultar, no eso, ¿no? Claro. Si querés la paz, prepárate para la guerra. Y lo hicimos en el Teatro Pairó, hicimos un mes, los lunes, y ahí tuve la suerte de conocer, digamos, bueno, yo sé que es una palabra que se usa casi como sinónimo esto de conocer. Para mí conocer implica otras cosas, ¿no? Sí. Tiempo, complicidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, en verdad él creo que lo conocí porque hemos hablado muchas veces. Porque Tato Pavlovsky estaba estrenando El Señor Galíndez. Fíjate tú, ¿no? Para ese tiempo. Pues. Entonces me la vi como 10 veces. Claro. Y después con los años en México, en los tiempos del exilio, conozco una compañera y era una de las actrices de esa obra. Qué increíble. Fíjate. Sí, Norma Sorriente, que vive allá, ella se quedó allá, es una directora de teatro, una amiga muy querida, Norma Sorriente, sí. Y bueno, esas cosas, ¿no? Y después también se presentó en la Casa Latinoamericana, que tuvo que cerrar por un atentado, en fin. Con Raúl Heredia, que nos seguimos escribiendo, le tengo tanto cariño a él, ¿no? Claro. Porque me acuerdo cuando él me dio cartas para gente que conocí en Venezuela, etcétera, ¿no? Claro, en los lugares en los cuales estuviste. Sí, hasta ahorita nos seguimos hablando y saludando y viendo, ¿no? Con Raúl, lo que he hecho, sí. ¿Cuándo publicas tu primer libro? ¿Cuándo sale publicado, José? Mira, me parece, creo que en el 71, ¿no? Uh-huh. Sí. Una década, digamos, que porque vos hablabas de poemas ilustrados, ¿no? La vinculación del poema con la pintura, con el dibujo. Sí. Después Fue Nora te nombraba el Café Concert, un poema musicalizado, ¿no? Esa vinculación grupal, ¿no? Que se daba en los 60 y que evidentemente también continúa en los 70, esa posibilidad, claro, ¿no? Claro. De los diferentes artistas de diferentes disciplinas de compendiar, digamos, en proyectos grupales, ¿no? Claro. Sí, eso, lo que más, sí hice muchas cosas, incluso se hicieron discos, todo eso ya fue después en México, ¿no? Muchos años después. Ajá. Con compañeros que incluso hace un par de años, más o menos 2 o 3 años, que me invitaron a la Universidad de Puebla, amigos muy queridos, hicieron un homenaje, entonces hicimos un recital muy grande en la casa la Casa de la Cultura de Puebla, con amigos de muchos años que los quiero mucho y que ellos hicieron, bueno, y con ellos hice discos de lo que llamábamos disco concepto de poemas y canciones, ¿no? Hice también muchos recitales con Caíto, Carlos Díaz Caíto, que fue un hermano mío muy querido. Perdóname, me emociona mucho recordar todo esto. Sí, claro, ¿qué te parece? Caíto me mueve mucho porque Caíto llegó con Citarrosa, no era muy conocido acá, era de Mar del Plata, vivió mucho en Europa. Y llegó con Citarrosa y después, bueno, se integró al grupo Sanampay de Naldo Labrín, que él tuvo acá Huerquemapu.
Y Naldo Labrín vive en Neuquén. Sí, él creó un grupo Sanampai, se llamó, el del que integraba Caíto, del Forsombra, y siempre hay una voz de mujer que todas ellas hoy son gente, pero muy, muy reconocida en México, muy reconocida. Siempre tuvieron una voz de mujer en su grupo, que eran como 7, 8, ¿no? Un grupazo Sanampai. Era Trova Cubana, Sanampai, Serrat, Sanampai, bueno, lo que sea. Espectacular, sí. Maravilloso todo esto. Digamos, el exilio trajo mucho dolor, pero también mucho crecimiento y amigos, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo en verdad me concentré, por decirlo de alguna manera, tal vez de un modo más inconsciente, como se lo quiera ver, en lo que hacíamos, ¿no? Es decir, en estar vivo, en hacer cosas, ¿no? Para que no nos alienara, para que la situación no nos arrinconara. Y bueno, y así lo viví con muchos compañeros con esa idea, ¿no? Por eso creo que hicimos muchas cosas afuera, es verdad. Claro. Aparte de, obviamente, de que todo esto implicaba trabajar, buscar trabajo. Yo trabajé de tantas cosas. Yo hasta he vendido galpones y le vendí un galpón a la policía de Caracas, imagínate. Y uno va buscando diferentes formas, ¿no?, de sobrevivir, claro. Sí, era un señor cordobés que había ingeniado, inventado una suerte de tensores, bueno, no sé yo de estas cosas, si era un arquitecto o un ingeniero cordobés. Ajá. Lo había inventado estando en Dinamarca y él patentó su trabajo y lo trajo y bueno, vivía en Caracas y un día, bueno, por casualidad, no sé, buscando trabajo, di con él. Y bueno, hice eso, también trabajé y tuve una marquetería en el taller Guayasamín, que Guayasamín, el ecuatoriano, tenía una sociedad con un venezolano. Yo conocía a la manager, que era la suegra de un poeta venezolano amigo, entonces me cedieron dos locales dentro de la galería de arte, y entonces eso también me permitió trabajar, porque yo había tenido acá una marquetería en la avenida Gaona, que la tuve que cerrar mi papá cuando me tuve que ir. Sí, yo la abrí con 70 cuadros para hacerme acuerdo, no me olvido más, entre Sánchez, Carpani, Terribili y muchos amigos que ya tenía para trabajar en eso. Mi padre la tuvo que cerrar, obviamente, ¿no? Y bueno, entonces como tuve ese oficio sin querer, pero porque me gustaba, sucedió eso, ¿no? Y también lo trabajé así. Antes, para saber de qué se trataba, por los gustos y diseños, trabajé como marquetero en una marquetería de un español en Caracas, como meses, para ver por dónde venía la mano por ahí, ¿no? Los gustos y demás. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entre tantas cosas. Entre tantas, ¿no? También estuviste como docente también en cátedras para maestros, por lo que estábamos viendo trabajé, recién. Mira, uno de los trabajos que tuve, y lo tuve que pelear mucho, y esto puede parecer pretencioso, pero lo tuve que pelear mucho porque el director, que era un español, una persona amorosa, no quería tomarme porque decía que yo estaba sobrecalificado, y yo le decía, tienes que entender que no tengo plata, a ver si me puedes ayudar, olvídate de eso. Bueno, claro, necesito trabajar. Quinto grado y de sexto grado. Fui maestro de quinto grado y de sexto grado, sí. Que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Me imagino. Inolvidable, sobre todo cuando llegó, me acuerdo del Día del Maestro, algo así en Caracas, la cantidad de cosas que me llevaron. Pero hasta comida, me han llevado cosas que en la vida yo imaginé, ¿no? Claro, muy emotivo, muy emotivo. Sí. José, queremos escuchar algunos de tus poemas para que nuestros oyentes también puedan disfrutarlo, ¿puede ser? Bueno, cómo no, claro. Tengo acá algunas cositas cortitas, ¿sí? Adelante. Tranquilo. Bueno, muchos de los poemas que escribo no tienen título. Este es de un libro que, bueno, en esos tiempos, es de esos tiempos de antes de regresar al país, del libro Actas. Entre los jeroglíficos hallados en tu almohada, enfrentarás la mueca de los días. La distancia idealiza. El sueño solamente demora esa costumbre. Las miradas de entonces no quieren saber nada. La mano que aún extrañas acostumbró su piel al paso de tu ausencia. ¿Sí? Muy bien, adelante, sí. Hermoso. ¿Quieres que lea otro? Sí, claro. Bueno. La luz en la ventana es poca.
Su propia sombra a veces pasa entre las manos y la deja barriendo con los ojos cerrados. La penumbra acompaña la intimidad de estar con los que fuimos, en calles, bodegones, labios que aún humedecen. Y a veces, muchas veces, para no despoblarnos de aquello que quisimos, nos quedamos solos. Bellísimo. Este poema está dedicado a un compañero que también quiero mucho. Es hijo de un poeta que fue un poeta muy importante de Nicaragua, Ernesto Mejía Sánchez. Sí. Él es Ernesto Mejía Marenco. Es el que me ha hecho, portadas de libros, ¿no? Sí. Es un diseñador, vive en Estados Unidos ahorita y, nos conocimos también en México hace muchos años, ¿no? Entonces este poema está dedicado a él, a Ernesto Marenco. Una vez y otra vez hemos llegado. Estamos de regreso donde ya no hay regreso y hemos vuelto a partir y a regresar como en las fundaciones. En el próximo encuentro no tendremos los gestos que nos dimos ni la misma distancia en la mirada. Nos reconoceremos antes de que llegue el olvido, allí donde los remos descansan del viajero, cuando cambia la luz fuera del agua y el pasado ilumina aquello que el presente abandona en los techos. El espiral es humo del aire consumido y guardamos memoria de esos puentes donde se otoña el tiempo para que la traición boscosa no pueda con sus ecos. Hermoso. Muy bueno. ¿Cómo fue este regreso a la Argentina? Bueno, mira, yo regreso en el 87, Sí. porque yo trabajaba en la Universidad de Puebla y acá no me esperaba nada, ¿no? Claro. Entonces dije, yo sé que tenía que cerrar el círculo, tenía que regresar, por eso me quedé más tiempo desde que asumió Alfonsín, pero me era necesario, ¿no? Y además, me pareció útil lo que hacía, ¿no? Totalmente. Entonces, volví, te digo, en el 87, y acá como vivían aún mis padres, yo no tenía nada, me refiero a ocupación, trabajo, nada, nada que me esperara. Pero Juano Villafañe y otros amigos que nos conocíamos en verdad por carta, ¿no? Habíamos hablado por carta algunas veces, pero personalmente no nos habíamos visto. Me ofrecieron trabajar en Liberarte, que era un centro, una bodega cultural. Sí, hermoso. Ahí estaba Aníbal Cedrón estaba. Con Aníbal nos conocemos, sí, muchísimo, cómo no, claro. Lo quise mucho Aníbal, sí, cómo no. Eran primos, siempre ¿no? Me mandaba gente a México. Ajá. Recibí mucha gente en mi casa, Claro. Pintores, pintoras, gente amiga, ¿no? Todo de buena onda, me refiero. Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Claro. Y también todas las manos que uno podía darle a los amigos a través de la prensa, en el diario, yo estaba en 1+1, nota, qué sé yo, referencias, en fin, el apoyo que también uno recibió en su momento, ¿no? Claro, una forma de devolución también, ¿no? De todo lo que uno recibió, sí. claro. Sí, Claro. Bueno, y entonces vas a Liberarte. Me quedé en Liberarte, mira, pero me quedé porque fue un par de años muy difíciles, porque tú te acuerdas, pasó lo de los Carapintada, pasó la tablada, vino Menem, y hubo algunas cosas que salieron del diario La Nación, y algunos me mencionaron a mí y a otros compañeros, nos acusaban de cosas terribles, en fin. Fue una situación muy desagradable, ¿no? Y yo la verdad que me agobié, porque me acuerdo que nos encontramos con unos compañeros en el Tigre, justo cuando sucedió de tablada. Nos habíamos ido al Tigre a la casa de unos amigos muy queridos nuestros, una pareja que tenía sus niños y todo, que había vivido en México, nos conocíamos de allá, y fuimos al Tigre a pasar un fin de semana a su casa, una casa amplia en el Tigre, ¿no? Y fuimos con Alberto Spumber, y con Alberto Pipino, con quien he convivido en distintos países de América Latina, casualmente, y con otro compañero más. Y escuchamos y vimos en la tele todo esto que pasaba, pero a Spumber creo que se regresaba porque entonces estaba en Barcelona, pero él no vino a quedarse.
El que estaba era Alberto, y después, bueno, en fin. Y después de todo esto yo dije, bueno, pero ¿qué pasa, no? Bueno, para hacerla corta decidí regresarme, ¿no? Me escribí unas cartas y de todo lo que había hecho tenía mucha gente, bueno, gran parte de mi vida de lo que había hecho estaba allá, no estaba afuera. Sí, sí. Y bueno, y entonces antes del 89, creo que no llegué a estar 2 años, a que ahí me regresé. Me regresé en este caso a México. A México sí, fuiste. Sí, pero esta vez me regresé a la Ciudad de México. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Y bueno, mira, desde el 89 habré regresado ya para quedarme acá a unos 9 años, 10 años tal vez. Yo debo tener en México más de 25 años en total sumando, ¿no? Claro, entre etapas. una época y la otra. Sí, y en Argentina poco tiempo. Sí, creo que tengo, entre otros países, porque estuve también en Nicaragua, estuve también en Costa Rica, estuve también en Venezuela, donde nació mi única hija, que por cierto ayer 24 creo que fue, cumplió años. Ah, bueno, felicidades. Mi hija que vive en Córdoba, sí, Pilar, mi única hija. Ahí vivimos como 5 o 6 años con Sara, mi compañera que murió joven, la mamá de mi hija. Y bueno, y eso, después todo este recorrido que tengo de estos países, y ya después ya me quedé en México, ¿no? Desde el 89 hasta que decidí volverme. He venido, claro, ya entonces a ver a mis padres, qué sé yo, ¿no? Pero llegué a como tener visita, una casa, ¿perdón? No como visitas, digo, pero no para instalarte. Sí, no, porque llegué, mira, tuve, bueno, cosas que no me... Yo nací en una vecindad, como lo llamamos en México, ¿no? Uh-huh. En el Abasto, en la calle Valentín Gómez y Ecuador, muy cerca del mercado de Abasto, donde mi abuelo tenía un puesto de verduras, porque la parte de abajo era mayorista, y él fallece, aún ya siendo jubilado, porque se iba a tomar el té todos los días a las 6 de la mañana, y mi abuelo fallece en el mercado de Abasto, cuando yo tenía 8 años. Ah, era chiquito. Ese fue mi barrio, hasta que nos mudamos acá, donde estoy, en la calle Vallese, en Flores. Bueno, y ya después, bueno, te digo, vine acá y pude llegar a hacer una casa. Tuve un cuarto de manzana en Cuernavaca, en un municipio que se llama Huixilac. Mirá qué bien. Qué bueno eso. La llevé a mi madre cuando construí y me acuerdo que llegábamos con las perras para el auto a abrir el portón y mi mamá casi se derrumba porque vio eso, no podía creer, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Yo le dije que ni siquiera iba a tomarme tragos a la cantina, entonces todo estaba en ladrillos. Bueno, fue una etapa muy, qué sé yo, para muy pletórica, ¿no? Para vos. Sí, en muchos aspectos, ¿no? Te digo, yo no soy de los que, bueno, no suelo decir eso, no le debo a México, no le debo a ningún país, porque es hablar en abstracto, ¿no? Sino a la gente que tú tuviste la suerte de conocer. Con la cual te vinculaste. Claro, que te ofreció esto, te dio el otro, confió en ti. Bueno, es eso que tendré para toda mi vida, ¿no? Y lo sigo teniendo y tú me lo dices bueno. Ahora mismo. Eso es muy bueno, José. Me emociona porque es algo que, bueno, que le debo, y perdóname, ¿no? Pero eso tiene que ver también con tu forma de ser, digamos. Uno recibe en función también de cómo uno es con el otro, ¿no? Sí, supongo que sí, es verdad. Eso lo reconozco porque, bueno, a veces uno ha conocido gente en su vida, ¿no? Qué sé yo, he vivido solo muchos años, tengo la experiencia del solo, que es distinto a la soledad, ¿no? Sí. Y bueno, y uno conoció gente, como se dice, ¿no? Y después no existía internet, nada de esto. Y después de 20 años, qué sé yo, 30, no sé cuánto tiempo que uno conoció tanta gente. Hablo en relación a amigas, ¿no? Así. Sí. Y que te digan... Uy, soy fulana, ¿te acuerdas de mí? Más allá de alumnos y eso, digo, ¿no? Sí, sí. Que gente con la que uno tuvo una relación afectiva. Y entonces sí, bueno, me reconozco como buena persona porque si no, no me hubieran buscado para saludarme. Exactamente. No, si no te reclamaron nada. Claro, eso me gratifica, ¿no? Digo, bueno, parece que soy buena gente porque si no, no me hubieran buscado para saludarme. Seguro, dejaste buenos recuerdos. Dejaste buenos recuerdos. Lo bueno es saber si vos la recordabas verdaderamente. Sí, bueno, claro, uno no está pensando. Me sucede, y te confieso, al vivir solo, uno, qué sé yo, estás cocinando, estás haciendo cosas en tu casa y se cruza algo de mi mamá, se cruza una calle de tal lugar, gente, alguien que dijo una frase, no sé, por ejemplo, yo fui, te digo en verdad, bastante amigo
de Isidoro Blaisten, por ejemplo, cuando yo era chavo y él era un tipo ya reconocido. Bueno. Sí, sí. Y con Isidoro he vivido cosas delirantes. No, era extraordinario. Bueno, vivencias muy importantes en tu vida. Sí, era un personaje extraordinario, Blaisten, ¿no? Las cosas que tengo era para matarte de risa, ¿no? Me imagino. Porque tenía unas ocurrencias, cosas que, bueno, que yo no me había pasado con nadie, ¿no? Y bueno, qué sé yo, con el mismo Héctor Negro, por ejemplo. Héctor ¿no? Negro, sí. Sí. Cuando, De la zona de Villa Ortúzar, Héctor. Claro. De la zona de Parque Chas, sí. Villa Ortúzar. Quedan algunos Claro, minutos claro. y nos gustaría escuchar otros poemas. Nos quedan tuyos. 2 minutitos. ¿Si puede ser algún otro poema, José? Bueno. Tengo 2 poemitas que pueden ser cortos. Adelante, ¿Eh? adelante, Tranquilo. dale. Mira, uno está dedicado a este compañero con el que hice disco, que es un músico poblano, ¿no? Muy conocido, trabaja en la universidad. Ahora ya todos somos grandes, entonces ahora ya tienen sus cargos en la universidad, ¿no? Claro. Toda esa generación, ¿no? Sí, adelante. Bueno, está dedicado a él, que se llama Helio Huesca. El presente ha cambiado lo que dicen las cartas que guardamos, la distancia dictada en su escritura. Alguien que se detuvo en la memoria, como el viento escuchando sin saber todo lo que descansa donde no recordamos. Bueno, y por último, otro poema. Adelante. Que tiene un epígrafe, ¿no? De Rafael Alberti, que dice: cantan y cuando cantan parece que están solos, miran y cuando miran parece que están solos, sienten y cuando sienten parece que están solos. Qué buenos textos. Y Ahora aparte de que estoy de bien regreso. leído, ¿no? Es el epígrafe de Rafael Alberti, ¿no? A este poema. Ahora estoy de regreso, llevando aquello previo a lo dejado, para que no me aturdan las palabras que pasan. Siempre estoy de regreso cuando la tarde baja por su ruta y descanso en lo poco que ilusiono. El dudoso horizonte, intenso y ondulante, que no ocupa lugar en la ventana, comienza a destejer la piel donde estuvimos. En ese tiempo inmóvil, a un lado del camino, el recuerdo entretiene lo que quedó en las cosas, como lo que se busca ya encontrado, pensando en lo que haremos, estando de regreso en la arboleda perdida. Bueno, gracias. Hermoso texto, y aparte con que ese tono pausado Sí, y rítmico tuyo, a la vez que le esa da voz. al texto algo muy particular, José. Bueno, Felicitaciones y bueno, ya nos Bueno. veremos prontamente, ¿Cómo no? seguramente. ¿Eh? ¿Cómo no? Sí, porque me estoy reponiendo, me parece, con un poco de suerte, Sí, así que claro lo voy a que visitar sí. pronto. Claro que sí, te veremos en Escuchamos a los Bochini. compañeros también. Gracias. Bueno. Gracias, José, un gran No, gracias a abrazo. ustedes. Hasta muy Igualmente, buen fin de. pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, nos tenemos que ir yendo, quédense porque viene nueva ola y algo más con muy buena música y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad. Deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina